Organizamos este conversatorio pensando en no dejar pasar la fecha próxima del 16 de septiembre, en la noche del 15 para el 16 de septiembre, a sabiendas de que hacía mucho tiempo que en Jurídicas no se hacía algo para conmemorar estas fechas tan importantes, y invitamos a un grupo de amigos para poder platicar acerca del fenómeno a distancia de 196 años de la independencia de México. En este sentido, les explico rápidamente la dinámica. Son 10 minutos por turno, van a ser 2 turnos por ponente, y luego abriremos un espacio para el diálogo con nuestros nutridos asistentes. Vamos a darle entonces la palabra al doctor Óscar Cruz Bernay. Bueno, muy buenos días. Primero que nada, me gustaría nada más dar el sentido pésame al doctor Óscar Vázquez del Mercado, que fue secretario general de la Facultad de Derecho. Pues el día de ayer falleció su esposa en condiciones muy trágicas. Entonces, bueno, pues desde aquí, del instituto, le mandamos un fuerte abrazo, al menos desde esta mesa. Bien, me gustaría simplemente tocar un par de puntos con el tema pues más que de la independencia, del grito de Dolores, ¿no? Que ya ahí se puede platicar bastante sobre el momento efectivo de la independencia, y un poco irnos a los antecedentes y a la participación de la abogacía en la independencia, que ya en algún libro que coordinó aquí Francisco Ibarra sobre los procesos de la independencia, pues hay varios abogados involucrados en estos caminos. Simplemente señalar cómo este antecedente y esta influencia importante en la independencia de México, la invasión napoleónica a España, pues la marejada que se produce en los reinos americanos ante la prisión de los monarcas, ante el levantamiento que se produce el 2 de mayo en Madrid, y cuál es la reacción respecto o desde el punto de vista jurídico ante esa situación en 1808. En ese sentido, 2 juristas, 2 abogados, miembros del Ilustre y Real Colegio de Abogados de México, que eran Francisco Primo de Verdad y Juan Francisco de Azcárate, pues hacen un planteamiento del virrey en el sentido de que el encarcelamiento de los monarcas y la abdicación a favor de José Bonaparte, y Pepe Botella, que no era porque le gustara mucho el cristal, sino porque tuvo un pleito con el gremio de los botelleros en Rioja. En realidad es un tema de botellas, efectivamente, más no de sus contenidos, ¿no? Se supone que era abstemio, de hecho, de José Bonaparte. Bueno, esto lleva a la propuesta, pues, de estos 2 abogados, a la sazón, además, miembros del Cabildo de la Ciudad de México, a pues hacer un giro en la Nueva España. Se plantea que se ha enajenado la monarquía, que se ha enajenado la soberanía, y que por lo tanto, y basados en las 7 partidas, el pueblo está en capacidad, y los cuerpos y las corporaciones del pueblo están en capacidad de pues definir el gobierno que le corresponda. Y la propuesta del virrey va en el sentido de gobernar no a nombre del rey, sino a nombre de los cuerpos del reino, de las corporaciones del reino. Un virrey que no gobierna a nombre del rey, pues sino que lo hace a nombre del reino, pues se convierte de facto, pues, en una suerte de monarca, ¿no? Es decir, hay una propuesta independentista desde 1808, desde un punto de vista jurídico, y en donde pues, la reacción del virrey el primer paso será claramente institucional. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues convoca al Real Acuerdo, esta reunión con los oidores de la Real Audiencia de México, Real Acuerdo que es muy interesante si lee uno las actas de esas reuniones, en donde se nota pues que hay cierta división, y algunos ven con más o menos simpatía la propuesta, otros claramente no. Termina habiendo 2 reuniones con el Real Acuerdo, en donde se decide dejar las cosas como están, reconocer a las autoridades instituidas por haber sido legítimamente nombradas, y en una primera versión de las actas se decide reconocer o simplemente señalar que el rey legítimo es Carlos IV, no Fernando VII, Carlos IV.
un error, entre comillas, atribuible a la relación del virrey con Manuel Godoy, que no era ciertamente amigo de Arturo Fernando VII. Un error en el acta que luego se corregirá en una segunda acta en donde se señala, no, el rey Fernando VII, ¿no? Lo cual también explica un poco la relación especial que tiene este país con Carlos IV, el del Caballito. Finalmente, todo este lío llevará al encarcelamiento de estos dos miembros del Colegio de Abogados, Azcárate y Primo de Verdad. Y en el caso de Primo de Verdad, pues aparecerá colgado en su celda, con las manos atadas, ¿no? Es uno de estos suicidios de mago, ¿no? En donde logra colgarse sin la posibilidad de haberlo hecho efectivamente, ¿no? Juan Francisco de Azcárate terminará después, ahora sí, el 27 de septiembre de 1821, y ahora sí con la independencia, firmando un día después, el día 28, el acta de independencia. Creo yo, pues, que ese es un periodo previo que, distinto desde un punto de vista más de corte jurídico, que se plantea esta posibilidad de independencia, frente al movimiento que vendrá casi inmediatamente después, 2 años después, con el Grito de Dolores y el inicio, pues, del que no primer movimiento insurgente, porque el primero sería el de este par de colegas, sino el movimiento insurgente derivado del Grito de Dolores. Con eso, pues, abro la mesa. ¿Sí está usted de acuerdo? Silvestre. Bien, bueno, antes que todo, agradezco como gente de afuera del Instituto de Investigaciones Históricas que me haya invitado el doctor Guerrero Galván a este conversatorio. Y yo quisiera brevemente plantear un poco siguiendo lo que ha dicho Óscar y luego irme a otro tema. Efectivamente, los dos personajes que menciona Primo de Verdad y Francisco de Azcárate, al leer sus documentos, son verdaderamente notables. Y yo agregaría un tercero que a mí me gusta mucho, y seguramente Óscar lo conoce muy bien, que son los dos reflexiones que hace este Fray Melchor de Talamantes, peruano, ¿no? Donde plantea las razones de la independencia. Un colega de ustedes, Juan Pablo Pampillo, ha publicado en Porrúa un librito donde están esos dos documentos. Y bueno, verdaderamente, como dice Óscar, es razonar, es reflexionar precisamente en este argumento de que a falta del rey, como en ese viejo orden, dijéramos, acuérdense ustedes que hay dos cabezas, la cabeza religiosa y la cabeza civil, y no hay necesariamente una división entre ellos dos. Bueno, a falta de esta cabeza, ¿quiénes son los, los depositarios de esa soberanía? Y entonces, eso es muy interesante en el primer documento de Fray Melchor de Talamantes, como el segundo, donde se plantea la organización de ese congreso que va a discutir los problemas del reino. Y entonces Fray Melchor de Talamantes no solamente dice, bueno, vamos a establecer un congreso, ¿no? Sino, ¿dónde va a sesionar? Dice, no va a sesionar en la Ciudad de México, sino debe sesionar afuera, debe sesionar en el campo, para que los aires del bosque, bueno, pues ayuden a que las reflexiones, bueno, pues se oxigenen, ¿no? Y entonces se plantean los temas a discutir en ese congreso, las sesiones y los tiempos. O sea, el congreso no debe durar de aquí a la eternidad, sino sabiendo perfectamente que algunas de estas reuniones deliberativas pueden, dijéramos, manipularse y llevar y que se agoten los temas, o como luego sucede aquí en la universidad, que de pronto dice, bueno, pues vamos a discutir X tema y son las 10 de la noche y las 11 de la noche y votamos a la 1 de la mañana. Bueno, pues no se trata de eso. Entonces es muy interesante. Yo les recomiendo a los escuchas aquí que lean esos dos documentos de Fray Melchor de Talamantes, porque nos hablan de esa parte que, como dice Óscar, quiere y no quiere romper, son fidelistas. Yo creo que las autoridades en los primeros 50 años del siglo XIX y posteriormente la historiografía, y no sé el caso de los abogados españoles, no ha reflexionado con suficiente amplitud la fidelidad
de muchos de los americanos españoles y que son ellos mismos los que torpedean esa fidelidad. O sea, en muchas ocasiones se dan los procesos de independencia a pesar de, y eso es por la tosudez de las autoridades españolas. Y yo creo que en la actualidad la academia debería reflexionar precisamente en esa fidelidad, ¿no? Y posteriormente, frente a esa tosudez de los españoles, como digo, viene la otra parte que es la ruptura total. ¿Y qué más ruptura total, por ejemplo, que los nombres? Que pensemos nosotros de la Nueva Vizcaya, la Nueva Galicia, la Nueva Santander, y entonces hacemos la independencia y le quitamos hasta los nombres. Entonces va a ser Tamaulipas y va a ser Chihuahua y va a ser Jalisco y va a ser Sinaloa, ¿no? Cosa que, por ejemplo, si uno ve en el caso de Irlanda, no llegan a tanto, dicen, me separo de Inglaterra, pero pues mantengo mi inglés, está el Trinity College y bla, bla, bla. En el caso hispanoamericano se llega al otro extremo, que decir, vamos a romper con todo, y luego viene esa otra parte que era con lo que quisiera yo hacer esta pequeña segunda parte de la reflexión, que es cómo termina dijéramos, el proceso de independencia. Ahorita estaba yo leyendo la cronología que publicó Jaime del Arenal en el INERM, que son unas cronologías que vale mucho la pena tenerlas, porque la verdad es que nos dan ahí digamos, la especie del esqueleto de lo que va pasando, y entonces ve uno cómo el movimiento de Iguala es a lo largo del año. O sea, no es de un momento para otro, sino enero, febrero, marzo, y empieza uno a ver en esa cronología cómo se van, uniendo al movimiento de Iguala los principales oficiales del ejército realista, pero también las autoridades civiles y las autoridades eclesiásticas, ¿no? Entonces ahí ve uno como hasta el obispo Pérez de Puebla en un momento dado dice, órale, va la independencia, y entonces eso llama poderosamente la atención, ¿no? Y hacer un comparativo, que a mí me gusta mucho hacerlo con los alumnos, decir, bueno, vamos a hacer digamos, un análisis a tres vías. ¿Qué es lo que dice Melchor de Talamantes en el 8? ¿Qué es lo que plantea Morelos en los Sentimientos de la Nación? ¿Y qué es el espíritu de Iguala? Y entonces hacer un cruce de ideas y de conceptos acerca de lo que querían en torno a la Nueva España y posteriormente al Imperio Mexicano, luego México, ¿no? Entonces, esas dos partes de cómo inicia el movimiento de independencia y cómo va a terminar, el otro día me decían unos políticos, bueno, oye, ¿y cómo ves los festejos del Bicentenario? Le digo, bueno, pues ya Calderón hizo lo propio en el 2010, bueno, pues no sabemos qué vaya a suceder en el 2021, así como Porfirio Díaz hizo sus centenario muy a la francesa, el establishment, ¿no? Y luego viene Álvaro Obregón y lo primero que hace, dice, no vamos a hacerlo a la francesa, sino vamos a hacer las fiestas del Estado Nacional, y en lugar de que sea francesa, se ponen sus trajes típicos de Oaxaca, de Chiapas. Entonces, quién sabe cómo vaya a ser la celebración del 2021, que efectivamente es cuando se termina la independencia. Es un proceso, yo creo que además tendríamos que hacer esto, yo creo que Oscar y Luis me entienden muy bien, yo creo que ya no debemos estar que solamente el 810 o solamente el 21, no, hay que entender el proceso de 8 a 21, y ese es el proceso de la independencia, no 8 ni 21, los dos, y entonces se entiende la unidad de pensamiento y de proyecto que va a seguir a lo largo del siglo XIX. Hasta aquí lo dejo. Francisco. Ya. Sí, buenos días. Muchas gracias, Lorena, por la invitación, y ha sido pues espléndido escuchar ya el inicio de esta con Oscar y con Silvestre. A mí me gustaría en este conversatorio reflexionar sobre la obra, la primera obra constitucional del movimiento, y comenzar por un historiador, bueno, no historiador, hizo historia, que no es lo mismo, por Ignacio López Rayón. Ignacio López Rayón era un caso muy, muy interesante, porque no solo fue
el primer secretario de Hidalgo. Esto ya no se habla de que dentro del desorden de Hidalgo había algo de racionalidad jurídica, porque nombra a un jurista como su secretario, ¿no? Además del colegio, sí. Creo que esto es algo que se le debe reconocer a Miguel Hidalgo, que ha sido sujeto de fuertes críticas por el movimiento social que encabeza, un movimiento social desde luego impetuoso, que se desborda, que tiene en él al generalísimo y al líder de cerca de 100,000 personas que llegan a la Ciudad de México, en el momento más alto de su movilización social. Probablemente no haya otro movimiento social que haya reunido a 100,000 personas que están dispuestos pues a una guerra, ¿no? Realmente un movimiento civil. Dentro de todo esta complejidad de disposiciones normativas, sí podría yo llamarle normativas, que emite Hidalgo, porque está en medio de un movimiento social. Él nombra generales, hay una serie de constancias donde nombra oficiales, etcétera. Nombra a Ignacio López Rayón como su secretario. Me parece que el puesto era secretario de Estado. Ignacio López Rayón, un jurista graduado de abogado en la Ciudad de México. Él es de Tlalpujahua, ahora Michoacán. Es decir, estamos ante un jurista que no es de la Ciudad de México, que siempre hizo toda su vida en Michoacán, se traslada a la Ciudad de México para hacer sus estudios de leyes, los concluye, está poco tiempo en la Ciudad de México, me parece que solamente, no sé si unos meses, quizá no llegue a los 2 años más, se colegia y regresa a Tlalpujahua. Entonces estamos ante un jurista que comparte estas dos visiones, urbana y rural, y que probablemente haya sido lo que motivó a Ignacio López Rayón a sumarse al movimiento. Al principio dudé y pensé que López Rayón se pudo haber sumado al movimiento un poco por conveniencia. Realmente lo que sucede en Tlalpujahua era el movimiento social de Hidalgo que pasa por esa zona, pues podía ser avasallante, pero indiscutiblemente viendo la obra de López Rayón, no es así, ¿no? Después de la muerte de Hidalgo, él pudo retirarse, sin embargo es el que continúa durante algunos meses antes de que se consolide Morelos como el líder del movimiento. Ignacio López Rayón emite unos elementos constitucionales. No son, en mi opinión, una constitución, desde luego, es un proyecto constitucional que tiene principios muy significativos en materia de derechos. Por ejemplo, proscribe la tortura, reconoce la soberanía popular, así lo dice expresamente los elementos constitucionales de Ignacio López Rayón, pero dice que reside en Fernando VII. Desde luego, esta afirmación de Rayón le ha significado un costo histórico pues muy grande, porque hay ya todo un movimiento social, todo un movimiento revolucionario que se opone a Fernando VII. Movimiento revolucionario que incluso percibo en algunos de los documentos de Hidalgo. En el movimiento más álgido de la revolución, ya hay documentos de Hidalgo donde claramente han llegado a un punto donde saben que Fernando VII no es el eslabón que permitiría mantener unido el movimiento. Sin embargo, después parece que retroceden. Hay una indefinición, ¿no? Sí hay una indefinición, me parece, con Miguel Hidalgo. Perdón, a lo mejor, ¿cuántos minutos llevo? 4. Gracias. López Rayón lo hace ya en un documento, los elementos constitucionales. Él deja expresamente señalado que la soberanía reside en el pueblo, pero en la figura de Fernando VII. Lo significativo es que ya tenemos un documento constitucional, un principio constitucional, no una constitución. Después va a venir Morelos. Morelos reúne a un Congreso Constituyente y expide la primera Constitución mexicana. La gran diferencia,
bueno, una de las grandes diferencias entre estos dos juristas, porque podemos decir que Morelos es un jurista popular, desde luego sin formación jurídica, es un hombre que viene del pueblo, de las comunidades sociales del sur de México, es que ellos, los del constituyente de Apatzingán, reconocen la independencia plena de México. Es la gran diferencia. Me parece que la Constitución de Apatzingán también no ha sido valorada en sus justas dimensiones por una parte de la historiografía jurídica. Escucho con frecuencia que es una constitución muy parecida a la de Cádiz. Desde luego, ellos no niegan el legado de Cádiz. Ellos tienen el texto de Cádiz. Hay documentos que acreditan, que conocen el texto de Cádiz. Sin embargo, la Constitución de Cádiz es una constitución peninsular con representantes mexicanos. Ellos sí rechazan de manera definitiva la soberanía de Fernando VII, y es un texto constitucional que en su lectura a mí me parece diferente. No va a tener México un texto constitucional tan claro en materia de derechos como el de Apatzingán. ¿Por qué? Porque a partir de la independencia, del 14 y después el 21, hasta el 57, México va a vivir en un estado de revuelta. Entonces, la Constitución del 24 y las leyes constitucionales del 36, por ejemplo, son muy conservadoras en materia de derechos, porque vive en un estado de guerra civil. La Constitución de Apatzingán es muy amplia en su Carta de Derechos porque me parece que ellos están dispuestos a hacer las declaraciones en el más amplio sentido de los derechos. México no volverá a tener un texto con derechos tan robustos sino hasta el 57. Esto es algo muy claro. Si hacemos un comparativo entre esas constituciones, 36, 24, las bases constitucionales de la década de los 40, no va a haber un texto constitucional con una carta de derechos tan robusta como la de Apatzingán, porque ellos sí estaban dispuestos a ganar todo, pues, digamos, y además están en plena guerra civil, ¿no? Plena revolución. Esto me gustaría subrayarlo. Creo que la primera constitución mexicana es la de Apatzingán. No espero estar dando un salto muy grande, es el 14. La primera constitución mexicana sí es la de Apatzingán, por dos factores jurídicos. Y a lo mejor puedo aquí parecer muy formal, y con esto voy a concluir. El ámbito espacial de validez de una constitución. Han señalado mucho de los historiadores de las constituciones que fue una constitución que no tuvo un espacio territorial. En mi opinión sí lo tuvo, porque la revolución, de manera, damos la bienvenida al doctor Soberanes. Muy buenos días, doctor. Morelos se extendió por el sur de Puebla, Veracruz, sur de Veracruz, Oaxaca, que es donde llega a su apogeo, después va a lo que fue Tecpan, Guerrero, el Estado de México, y ese fue esencialmente el espacio de desenvolvimiento de la Constitución del 14. Espacio que se va fragmentando en la medida en la que el movimiento se debilita. Después de la ejecución de Morelos, los insurgentes se fragmentan alrededor de estas zonas, pero nunca desaparecen. Entonces hay un espacio territorial muy restringido, es cierto, pero sí hay un espacio territorial de la Constitución. 2, el ámbito personal de validez de la Constitución. Hay miles de personas que la juraron. Estos revolucionarios, Guerrero mismo es un oficial de Morelos, el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, también lo es, y ellos juran la Constitución del 14 y van a llegar hasta el 21 con esa Constitución. Esa Constitución dio pie a una serie de instituciones. Hay actas, se creó una Junta Nacional Gubernativa de 3 integrantes, un Poder Ejecutivo con 3 integrantes, y esa Junta va a existir hasta el 21. Entonces, me parece importante subrayar esto. Es la primera Constitución, tiene estos dos ámbitos normativos que los juristas consideramos, con restricciones es cierto, pero me parece importante subrayarlo. Y con eso concluyo porque creo que me extendí. Gracias. Alonso. Sí, bueno, buenos días. Bueno, primero, gracias al Instituto de Investigaciones Jurídicas por la invitación. Creo que resulta interesante justamente en este tipo de eventos el que haya distintas miradas profesionales.
o de formaciones teóricas presentes en las mesas, sobre todo para darle como diversidad a la discusión, ¿no? Entonces, ya escuchamos la voz de los abogados, del historiador, y ahora vendría la del antropólogo, ¿no? Yo como investigador del INA me tocaría plantear justamente qué pasa justamente con los grupos sociales, particularmente con los grupos indígenas. Bueno, ¿qué es lo que pretendo discutir hoy? Me gustaría también por mi formación lingüística, ya hablábamos un poquito antes con Silvestre sobre justamente la importancia del símbolo, ¿no? Y de la relación de los referentes ¿no? y los significados. Y en ese sentido me gustaría hablar de algunas cosas que ya han mencionado, particularmente la figura del rey, ¿no? Hay una separación simbólica entre cómo se concibe al rey, ¿no? versus la autoridad virreinal, ¿no? Y esta separación simbólica no solamente la dan, digamos, las comunidades, sino también muchos de los pensadores revolucionarios de la época, ¿no? Es decir, sin esta separación simbólica entre el rey y sus representantes en el virreinato, no se entendería un grito como viva Fernando VII y muera el mal gobierno. O sea, justamente no se entiende al virrey como un representante de Fernando VII. Entonces, en ese sentido, justamente es que se da este reconocimiento de Fernando VII en estos grupos, ¿no? Incluso el mismo Morelos, ¿no? Cuando la constituyente le ofrece tomar el cargo de Alteza Serenísima, etc., dije, no, tiene que ser Fernando VII, ¿no? Entonces es esta idea, ¿no? de que el rey, de alguna manera la figura del rey está separada de las autoridades. Y eso también se ve mucho justamente en la problemática de las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas, como ustedes saben, están a partir de todo el periodo colonial, ¿no? Son grupos, digamos, protegidos, ¿no? Se consideran menores de edad. El rey justamente el soberano va a defender sus comunidades, ¿no? Y es a partir de ahí que tampoco es que se unan a la lucha revolucionaria en el sentido de buscar una independencia, ¿no? Justamente lo que están buscando es más bien mantener el status quo que tienen en sus comunidades, ¿no? La mayoría de los grupos elitescos de las comunidades indígenas son realistas, o sea, son solidarios a la causa realista, ¿no? Al rey, reconocen al rey, ¿no? Entonces, quien se une en realidad a los movimientos son los grupos más iguales, ¿no? Los grupos bajos de estas comunidades, y que además no tienen los mismos privilegios que tienen los grupos de élite, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo hay este desdoblamiento, ¿no? ¿Sí? Y cómo además estas comunidades sí están de acuerdo en mantener la relación, digamos, de subordinación con el rey, no así con el rey, ¿no? Entonces, justamente es algo simbólico muy, muy interesante, ¿no? Y cómo va a ir moldeando esta dinámica. Ahora, también resulta muy interesante que si son estas comunidades las que están apoyando al rey, ¿cómo es que hemos visto en distintos estudios, ¿no? que son los que aportan la población que va a morir, digamos, en las luchas, ¿no? O sea, los soldados de a pie, muchos, algunos historiadores dicen que es hasta el 50 o el 60% de las filas revolucionarias independentistas están formadas por indígenas, ¿no? Entonces, ¿cómo es que estas comunidades que no tienen este anhelo de independencia, ni siquiera tienen, digamos, lo que ya se ha formado en términos de concepción incluso lingüística y simbólica de los criollos, la idea de nación, ¿no? De nación diferente ya en términos lingüísticos, diferente a la concepción que tiene en las escrituras, ¿no? En la Biblia, ¿sí? En la Biblia la idea de nación tiene que ver justamente con una identidad étnica, ¿sí? No con una idea territorial, ¿no? Como la que ya están construyendo los criollos en este momento, ¿no? Los indígenas no tienen esta concepción de nación. Generalmente tienen que ver más bien las causas por las que se unen al movimiento, tienen que ver con problemas locales, ¿sí? Sobre todo con una cuestión que tiene que ver con la presión económica, no solamente de los tributos,
los impuestos, etcétera, sino también de posesión de la tierra, ¿no? Hay durante todo el siglo XVII un aumento, ¿no? Bueno, hay un decrecimiento de la población, sobre todo de la población indígena, y eso ocasiona, llega un momento a mediados del siglo XVII en donde hay más cabezas de ganado que población indígena, ¿no? Entonces, hay muchas tierras baldías, digamos, y entonces eso hace que da las condiciones para que la hacienda, ¿sí?, empiece a crecer y empiece a ejercer una presión importante en términos de la apropiación de tierras. A tal grado que ya para el siglo XVIII, principios del XIX, muchos pueblos indígenas incluso han vendido su fundo legal, ¿sí?, para poder sobrevivir, ¿no?, para mantener sus estructuras. Entonces hay una presión importante sobre la tierra, ¿no? Y es justamente, eso sería también lo que pasa en el Bajío, ¿no? El Bajío, digamos, en el 17 tenemos una gran zona de pastoreo libre además, en donde no hay, digamos, alambres de púas ni nada que delimite la zona de pastoreo tanto de ovinos como de bovinos, ¿no? Y después, conforme va creciendo la demanda de granos y otras mercaderías hacia al Camino Real de Tierra Adentro, ¿no? Cómo se van las zonas mineras, necesitan de granos, etcétera. El Bajío se va convirtiendo justamente en el granero de México y en el que va surtiendo, ¿no?, de estos alimentos a la zona del norte. Y entonces justamente son las haciendas las que empiezan a ejercer presión sobre el territorio y sobre las comunidades indígenas. Entonces se entiende justamente que estos 30,000 o 40,000 indígenas que acompañan a Hidalgo en la toma de Guanajuato, ¿no?, se unen al movimiento de Hidalgo, no porque crean que el pensamiento de igualdad que ya está dentro de las consignas de Hidalgo, ¿no?, y que nace en Cádiz justamente, ¿no?, les vaya a resultar benéfico. No, justamente ellos están apoyando a Hidalgo por la presión económica que tienen en sus localidades, ¿no?, y en cómo las haciendas están no solamente presionándolos en términos de la tenencia de la tierra, sino también como jornaleros y como renteros, ¿no?, y ejercen una presión económica sobre las comunidades, ¿no? Y entonces esa presión, ¿no?, va a desatar lo que con el movimiento de lo que se va a ir convirtiendo con el movimiento de Hidalgo en una especie de guerra de castas. Por eso cuando llegan a Guanajuato pues matan a todos los españoles, porque identifican al español, al otro, ¿no?, como justamente el culpable de estas presiones que sufren. Entonces no es que maten a los españoles para volver a tener el imperio mexica o cualquier cosa de eso. No, tiene que ver justamente con resolver la situación social, ¿sí?, imperante en sus comunidades, ¿no? Entonces resulta muy interesante cómo se va amalgamando y cómo el catalizador que permite que se unan todos estos grupos tan diversos va a ser la religiosidad popular. O sea, no hay una idea de nación fuera de la visión de los criollos, ¿no? O sea, en las comunidades no hay esta visión. Pero lo que une a los criollos con los indios, con los negros, mulatos, mestizos y todas las castas, va a ser justamente la religiosidad popular. El hecho de que Hidalgo tome el estandarte de Guadalupe va a, digamos, en términos simbólicos, legitimar su movimiento. Y además lo va a acercar hacia esas capas pobres, ¿no?, que han sufrido justamente esta presión económica y social, ¿no?, y lo va a convertir, además, ya una vez muerto, ¿sí?, también en una bandera del movimiento, ¿sí? Entonces, esto es con lo que quería empezar, ¿no?, justamente cómo hay una gran diversidad de intereses que confluyen, ¿no?, y que van a ir, digamos, hacia el empoderamiento de los grupos criollos y mestizos, ¿no? Doctor Soberanes. Dando mi clase aquí en la Facultad de Derecho. Bueno, dentro de la independencia de México y su relación con el mundo jurídico, pues vemos que estos pues casi 11 años de
lucha, hubieron instrumentos jurídicos muy importantes. Cuando llegué, pues estaba oyendo al doctor Ibarra hablar de la Constitución de Apatzingán, de la cual él es especialista. Tenemos pues muy vinculada a nuestro país y a la guerra de independencia la Constitución de Cádiz, evidentemente. Tenemos luego pues aquel documento un poquito, el patito feo, ¿no? Los elementos de rayón, ¿no? Y luego pues lo que yo considero pues que es el acta de nacimiento del Estado mexicano, aunque he tenido también mala suerte, ¿no? El plan de Iguala, porque bueno, ahí se establecieron las bases del Estado mexicano y sobre todo que hasta que tuvimos Constitución en el 24, o el acta también de 24, pues fue lo que rigió al país. Por lo tanto, fue algo que nos rigió durante años, aunque después, pues como les digo, ustedes hayan tenido mala suerte. Pero yo quisiera traer a este conversatorio una situación que a mí me llama mucho la atención, porque yo creo que es la chispa de todo, ¿no? Y es precisamente el tema de de 1808 y un gran personaje que yo creo que pues sí está considerado en nuestra historia nacional, pero no con la debida fuerza que debiera, y sobre todo los historiadores del derecho pues casi no le hemos dado el espacio que merece, porque es la chispa de nuestra independencia. Me refiero al licenciado Primo de Verdad, ¿no? Francisco Primo de Verdad y Ramos, y su famoso manifiesto, que su famosa memoria póstuma, en donde la base, la piedra fundamental, pues va a ser la idea de la soberanía popular, ¿no? Decía Primo de Verdad: los soberanos siempre han estado autorizados por Dios, que ha escogido al pueblo como instrumento para elegirlos, ¿no? O sea, aquí ya estaba hablando él claramente de la soberanía popular, ¿no? Confirmándolos después en su autoridad y haciendo sacrosantas e inmutables sus personas, y aunque no les han dado la facultad de derribar sus tronos, sí la de parar coto a sus arbitrariedades y conservarlos en las terribles crisis en que suele verse como los interreños ya ordinarios y extraordinarios. Bien, entonces la idea de Primo de Verdad, que desde antes en las diversas juntas que había convocado el virrey en el mes de agosto y septiembre, pues él hablaba ya de la soberanía popular, y los peninsulares pues no eran omisos al darse cuenta de la fuerza, de la importancia de esta declaración. Tan es así pues que tenemos la muerte, la extraña muerte de Primo de Verdad en las cárceles, y cómo pues después vino la contraofensiva de los parianeros. Pero yo sí creo que es el documento de don Francisco Primo de Verdad y Ramos fue la chispa de nuestra independencia nacional y de nuestro constitucionalismo mexicano. Sí, pues es considerado, pero yo creo que merecería una mayor atención, un mayor estudio por parte, sobre todo, de los historiadores del derecho, ¿no? Al mencionarlo, pues, en la importancia que ha tenido para nuestra historia. Pues básicamente era mi idea, ¿no? Gracias, doctor. Bueno, vamos a alterar un poco el orden porque se tienen que ir. Entonces, nada más para un comentario final, Oscar, y luego Francisco. Sí, muchas gracias. Un par de puntos. Creo que es muy importante resaltar el tema de la fidelidad de muchos de los americanos. Que efectivamente, si hay una fidelidad importante al rey, a la monarquía, y
y que eso explicará muchos de los fenómenos que van ocurriendo alrededor o durante el proceso que llevará finalmente a la independencia. Y en un momento dado, inclusive, el uso de esa fidelidad para hacerse de seguidores en la independencia. El tema de la máscara de Fernando VII. Y cuando Morelos le reclama a López Rayón que por qué se hizo la Junta a nombre de Fernando VII, pues la respuesta es terrible, que porque así habría más seguidores, porque la gente es fiel a Fernando VII, ¿no? Entonces creo que ese es un tema muy importante y estoy desde luego de acuerdo. Interesante también el tema de los sentimientos de la nación y su relación con la Constitución de Apatzingán y cómo le dan un poco la espalda a Morelos y dejan los sentimientos de la nación un poco de lado a la hora de redactar la Constitución de Apatzingán, ¿no? Y creo que ese es un tema que habría que trabajar también algo más. Otra vez el tema de las comunidades indígenas, pues sí, desde luego, la población indígena es fiel a la monarquía, ¿no? Claramente. Porque además hay una relación muy particular con la monarquía. Entonces, es un poco es un mito este asunto de una independencia por la población indígena, pues no necesariamente. Y estoy también, desde luego de acuerdo. Y el tema de la religiosidad popular, pues como elemento de unión. Y justamente el tema de Francisco Primo de Verdad y Ramos, lo mencionamos justo al inicio, que efectivamente ahí está el primer paso insurgente, ¿no? Lo que es terrible es que ni siquiera sabíamos cómo era Primo de Verdad. Si las estatuas que hay de Primo de Verdad son un invento, un cachetón ahí que pusieron, que suponemos que así era Primo de Verdad, porque no hay un retrato de Primo de Verdad, ¿no? Tenemos estatua en Paseo de la Reforma y tenemos estatua enfrente del Museo de la Ciudad de México, hay un señor ahí sentado. Y las monedas de 5 pesos donde se le incluyó, en donde pues suponemos que así ha de haber sido, o así nos gustaría que hubiese sido Francisco Primo de Verdad. Lo que es importante aquí, y creo que hay que insistir, es que hay que rescatar estas figuras, Primo de Verdad, Juan Francisco de Azcárate, como dos juristas que está precisamente en manos de abogados el primer intento insurgente. Y es un planteamiento jurídico el que se hace hacia la independencia. Gracias. Muy brevemente, desde luego, sí, subrayar la importancia de estos juristas, Azcárate, Primo de Verdad, y solamente me gustaría subrayar lo relativo a dos temas, lo relativo a la formación de los abogados en esa época. En el libro de Juicios y Causas hay un artículo de Oscar y otro de Refugio. Ciertamente la formación de los juristas en esa época debió ser muy importante, porque me parece que la discusión sobre el principio de la soberanía popular debió ser una discusión relativamente amplia en las escuelas de derecho, por lo menos en lo que respecta a la titularidad del rey como representante de esa soberanía popular. Creo que aquí es muy importante destacar esto. El tema religioso que se ha subrayado, se ha puesto en esta mesa. En México creo que no hay guerras donde hubiese más religiosos vinculados que la de la independencia, estoy seguro, y la de los cristeros. Aproximadamente 500 sacerdotes estaban relacionados con el movimiento insurgente, y esto generó problemas jurídicos importantes, por ejemplo, al interior de la propia iglesia. La ejecución de Hidalgo fue una ejecución donde pasó por una previa degradación. Sin embargo, la jerarquía católica no quiso degradar a Hidalgo y transmitió la potestad al obispo de lo que era esa zona de Chihuahua actualmente. Y en mi opinión, el obispo no tenía facultades para degradar a Hidalgo, sin embargo, lo degrada en los hechos. Y es una discusión tremendamente amplia. Tampoco la Inquisición lo condena. El expediente se abre contra Hidalgo 2 años antes de la Guerra de Independencia. Se cierra el caso, se archiva cuando la independencia, cuando la guerra, la revolución explota. Se retoma, es decir, se saca el expediente del archivo de la Inquisición, en un expediente donde había hechos de 2 sacerdotes acusaban a Hidalgo de haber señalado algunas herejías, ¿no? Por ejemplo, que no está de acuerdo con la virginidad de María, cosas de ese tipo.
es realmente lo que obra en ese expediente. A ese expediente se le agrega una serie de declaraciones en contra de Hidalgo por su liderazgo en el momento revolucionario. Por ese expediente sabemos muy bien más o menos qué leía Hidalgo. En su biblioteca no estaban los autores liberales que dicen algunos historiadores, sobre todo del siglo XIX, y porfiristas, que tratan de hacerlo menos sacerdote lo que es. Era un hombre efectivamente brillante, pero no está en los textos liberales en su biblioteca. Hay una relación, incluso uno de los testigos dice más o menos que leía, seguramente no se acuerda de toda la biblioteca. Y la Inquisición termina diciendo en su resolución que ni condena ni perdona la memoria de Miguel Hidalgo, ¿no? La Inquisición podía condenar la memoria de una persona, aun cuando hubiese muerto. Y la Inquisición, de los 3 integrantes de este órgano, solamente está la firma de uno, probablemente los otros 2 no quisieron comparecer, pero esto nos habla de la escisión al interior de la Iglesia. Ciertamente había ya una ruptura con Calleja por la ejecución de muchos eclesiásticos contra los cuales se oponían. Bueno, pues sería todo y le ruego que nos disculpen. Vamos al Consejo Interno con de este instituto, con el director. Muchas gracias por gracias participación. Vamos a retomar. Me toca a mí. Bueno, por lo último que ha comentado Francisco y por lo que comentó Óscar, y porque básicamente lo que han comentado todo, hemos hecho la tendencia historiográfica ha sido siempre enaltecer al héroe y nos hemos olvidado un poco del antihéroe. Esta tradición de arquetipos, tipos, ¿no?, de perfiles de personajes que tenemos muy encallados en nuestro orgullo nacional y que en realidad pues fueron nada más un instrumento de alguien más. La situación del perfil de Hidalgo, y por lo que lo escoge realmente Allende, es en este sentido popular, de atracción de masas, y lo hicieron obviamente otras personas, no nada más Allende, pero Allende como el que más se ve como impulsor de la propuesta de que sea Hidalgo el que encabece el movimiento a partir de una convocatoria popular. Luego nos olvidamos de este personaje Allende, lo tenemos como un factor secundario, cuando en realidad Allende es el motor de las tertulias y es el principal eje militar de este primer movimiento o de esta primera etapa del movimiento ya independentista, y lo tenemos un poco olvidado. Luego la cuestión de la culminación de la independencia, que también Iturbide comete muchos errores, entre ellos ser emperador o proclamarse emperador, pero antes de la intención es Iturbide quien orquesta la verdadera independencia, quien manda a Santana, por ejemplo, a interceptar a O'Donoghue, quien manda también a Santana a buscar a Guadalupe Victoria exiliado en una cueva, errante, loco inclusive, quien logra pactar al final con Guerrero, muy influenciado Guerrero por su padre. Y este personaje central que va a ser Santana después, también hablar de Santana en una mesa pro independentista igual y me van a arrojar jitomatazos, pero Santana también, antes de escindirse del verdadero poder, es también parte de esta orquesta ideada por aquel dragón Iturbide, pero el autor material de todas estas conjunciones es verdaderamente Santana, quien trae a la palestra y al escenario político a Victoria, rescatado, como les decía, de esta idea de locura, es precisamente Antonio López de Santana. Vamos a dar pues paso a esta segunda ronda. Si quieren contextualizar algo más o otro tema, adelante. Entonces vamos a empezar con Silvestre ahora.
Muchas gracias. Bueno, en esta segunda parte, escuchando lo que dijeron tanto Óscar Francisco como el doctor Soberanes, bueno, yo quisiera, y bueno, y también lo que dijo Alonso, quisiera ir por partes. Efectivamente, bueno, uno de los grandes ejes de este conversatorio ha sido el papel de los religiosos en el movimiento de la independencia. Ahora, no podía ser de otra manera, pues porque a diferencia de la sociedad actual, bueno, pues o se era religioso, o se era militar, o se era comerciante, ¿no? Entonces... O abogado, claro. Usted tiene razón. Bueno, es que ahí van las fotos. Entonces, resultaba que muchos de los personajes tienen toda una vocación religiosa y los demás, y lo muy interesante en la cultura, no solamente de México, sino hispanoamericana e inclusive española, y lo vemos en las guerras carlistas y los vemos en el siglo XIX, es la participación de religiosos en uno y otro bando. Entonces, cuando nos hablaba Alonso de esta religiosidad popular, efectivamente es interesantísimo. Si uno va, a los que no han ido, yo los invito a que hagan ahora sí, como dicen las autoridades, hacer turismo por México. Vayan a Totonilco, el santuario de Totonilco si lo ven desde el punto de vista de la historia del arte, las pinturas son sensacionales, ¿no? Luego viene el significado. Es un santuario, como lo dijo Alonso, fundamentalmente indígena. Uno ve alrededor, eso lo puede uno hacer el día de hoy a partir de un bonito hotel en San Miguel de Allende. Puede uno recorrer los diversos santuarios populares que están alrededor de Totonilco. Y eso, la gente que va a Totonilco es contrario, y en espíritu también del siglo XIX, a la profesa, que ¿se acuerdan ustedes que las conversaciones de la profesa y el plan de Iguala? Entonces, por un lado tenemos la simbología popular, agraria, indígena de Atotonilco, y luego la iglesia elitista de la profesa. Son símbolos muy interesantes, pero que dicen mucho de los personajes que participan en uno y en otro, y como yo decía, y las dos partes forman etapas de un mismo proceso, que era lo que con lo que terminaba yo mis reflexiones. O sea, el proceso de independencia ni es 8 ni 10, si es 8, 10, 14 y 21, y hasta podemos decir que 24, ¿no? Un poco en lo que decía el doctor Soberano de las constituciones, ¿no? Entonces, esa parte de los religiosos que están no conozco el expediente, realmente no es mi especialidad, aparte dijéramos de lo que se refiere a los juicios de Inquisición. Pero bueno, si hay una condena, y así como hay una condena eclesiástica, también nos debemos explicar por qué Iturbide quiere ser emperador. Bueno, no se nos olvide la figura de Napoleón y cómo a San Martín, a Simón Bolívar, todos ellos les dieron los respectivos países títulos de emperador. Unos los aceptaron y otros no los aceptaron, pero entonces está la idea de cómo ese personaje, que es el líder de quien gana las batallas, lo quieren hacer gran dictador, lo quieren hacer emperador, Su Alteza Serenísima, o personajes tan alejados para nosotros, pero tan importantes como el doctor Gaspar Rodríguez de Francia en Paraguay, que bueno, es el factotum durante 40 años, y yo creo que fue la mejor época del Paraguay, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, es ver lo que pasa en México no solamente es de México, hay que superar la barrera del nopal, la frontera del nopal, y ver cómo lo mismo la participación de eclesiásticos en uno y otro bando, como la manera en que actúan estos comandantes militares, va de acuerdo a ese momento histórico que es la época del post-Napoleón. Y tan queda así que, bueno, acuérdense ustedes que Santana decía que era el Napoleón del Oeste, años después Napoleón III. O sea, es una figura que no se acaba en Waterloo, es una figura que está ahí presente, y que acuérdense ustedes que cuando llega Napoleón III al poder a mediados del siglo XIX, pues los ingleses como que se empiezan a preocupar, dicen, a Chirre, no nos vaya a tocar otro personaje como ese. Entonces yo creo que en ese sentido vale la pena, y como decía yo al principio, y ya con esto me callo, retomar, volver a leer, ya lo dijo el doctor Soberanes, los documentos de Primo de Verdad,
lo de Azcárate, que yo les planteaba de Fray Melchor de Talamantes, ¿no? Y se me había pasado totalmente a Patzingán. Yo creo que Patzingán, no sé por qué, pero no figura. Y miren que nosotros en Histórica le hicimos un evento y sacó un libro, pero ¿quién sabe? Misterios. Alonso. Bueno, sí, un poco pensando en trascender la barrera del nopal, ¿no? Ver justamente qué pasa pues al terminar el proceso revolucionario de independencia, ¿no? O sea, realmente lo que surge es en todo el mundo en este momento, bueno, desde finales del siglo XVIII, lo que hay es justamente la emergencia de estados nacionales constitucionales, ¿no? Y cómo se convierte eso en la norma, digamos, del mundo, incluso digamos del mundo moderno, ¿no? Es a partir de ese momento en donde se da justamente la ruptura entre las grandes coronas imperialistas, ¿no? Y empieza a haber toda esta idea, sobre todo plasmada muy bien en la Revolución Francesa, de igualdad, ¿no? Igualdad entre los hombres, ¿no? Y que también está en la Constitución norteamericana, ¿no? Todos los hombres nacen iguales. Y frase que retoma el mismo Hidalgo, ¿no? Entonces es interesante cómo a partir de este momento vamos todos, digamos, el concierto de las naciones va en la misma dirección. Sin embargo, ¿quién pierde y quién gana en este proceso, ¿no? Bueno, quien gana justamente somos la sociedad nacional, ¿no? Pero ¿qué se entiende en ese momento por la sociedad nacional? ¿Cómo está compuesto México en términos étnicos y lingüísticos, ¿no? Bueno, pues justamente el problema es que no hay una homogeneidad cultural, ni lingüística ni cultural, ¿no? Justamente lo que tenemos es una gran diversidad, ¿no? Y esta diversidad impide también que en ciertas regiones, ¿no? haya, digamos, un reconocimiento de la misma igualdad, ¿no? Porque si bien a partir de más incluso desde los sentimientos de la nación, Apatzingán, ya se habla de que todos son iguales, ¿no? En términos jurídicos son iguales, pero ¿quién pierde ahí? Ahí, digamos, ganan las castas, ¿no? Pero pierden los indios. Pierden los indios porque justamente el conjunto de derechos ya reconocidos e instaurados en tribunales, etcétera, en defensorías, etcétera, que tienen desde la colonia, ¿no? Se van a borrar de un plumazo. Y no solamente eso, sino que a la larga lo que vamos a tener es que vamos a tener el empoderamiento económico y social y político de estos grupos mestizos, criollos, ¿no? Mientras vamos a tener la pauperización de las comunidades indígenas. El nulo reconocimiento de sus sistemas políticos de organización, ¿no? Y la negación cultural de ese otro, ¿no? Entonces somos iguales a partir de negar la diferencia del otro. ¿Y quién es más diferente? Pues son justamente los indígenas, ¿no? Entonces ellos van a convertir en los grandes perdedores en este sentido, ¿no? Tanto por su estatus jurídico como también en términos poblacionales, que es algo un dato que aquí traigo que me gustaría compartirles, ¿no? Que, bueno, por ejemplo, se estima, ¿no?, que hacia el siglo XVI, ¿no?, la población total de México, bueno, de la Nueva España, era alrededor de 10 millones de personas. Según Cook y Simpson, en el 57 son 11 millones, ¿no? Algo así. Pero luego viene la guerra de conquista y luego, después de la guerra de conquista, van a venir una gran cantidad de epidemias, ¿no? O sea, la guerra bacteriológica. ¿Y qué vamos a tener como resultado? Que para el siglo XVII, ¿no?, hacia 1600, vamos a tener, según estimaciones también, alrededor de 2,5 millones de personas. Es decir, hay una muerte impresionante, ¿no?, de los grupos de mayor población, que en este caso van a ser los indígenas, los españoles, que bueno, en este momento se consideran españoles tanto criollos como peninsulares, ¿no? Son un grupo pequeño, ¿no? Va a ser ya a partir de finales del 17, principios del 18, que se habla de 70,000
españoles, tanto criollos como peninsulares, ¿no? Entonces, vemos, a pesar de esta gran disminución poblacional, el grupo indígena sigue siendo el mayoritario en términos de números, ¿no? Pero ¿qué va a pasar a principios del siglo XIX? Bueno, Humboldt, finales del XVIII, principios del XIX, va a estimar que la población total, ¿no?, es cercana a los 4.832.100 habitantes, ¿no? Esa es la estimación de Humboldt, ¿no? Y de estos, ¿no?, la población indígena es el 51.73%, o sea, siguen siendo mayoría, ¿no? Sí, alrededor de 2,5 millones. Sin embargo, ya hay otra serie de poblaciones, ¿no? Otra diversidad, ¿no?, que es justamente, por ejemplo, la población mestiza. La población mestiza alcanza el 25.4%, 1.231.000 personas, ¿sí? Entonces, versus los 70,000 europeos, españoles, ¿no?, que alcanzan nada más el 1%, ¿sí? Y bueno, vamos a también a ver, hay un aumento en estos siglos de lo que es la población criolla, digamos, si la separamos de los europeos, que en este momento alcanzan el 21% de la población, ¿sí? ¿Qué pasa tras la Guerra de la Independencia? Bueno, justamente toda guerra implica la muerte de muchas personas, ¿sí? Y no solamente es que se mueran las personas, sino qué sucede cuando se mueren las personas. Es decir, una vez que se mueren las personas que reproducen un ámbito cultural, ese ámbito cultural desaparece, ¿sí? Ya no hay quien lo reproduzca y menos quien lo transmita. Entonces, esto implica, estos descensos de población, ¿no?, implica justamente una transformación cultural, ¿no? Entonces, si vemos, bueno, estos números que ya les decía, los comparamos con lo que pasa con el final del siglo, ¿no?, con el primer censo de población que se hace en 1895, bueno, ahí ya no se distingue entre criollos, mestizos, ¿no? Ahí nada más se distingue entre indígenas y los demás, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues de ser los indígenas el 51% de la población, ¿sí?, pasan a ser el 11% de la población, ¿sí? Entonces hay una pérdida de vidas impresionante, ¿sí? Por eso decimos, los que ponen los muertos son los indios, ¿no? Y no solamente mueren los indios en términos de personas, sino también en términos de manifestaciones culturales, ¿sí? Entonces eso también permite justamente lo que yo decía al principio, que este grupo emergente, ¿no?, que era el 21%, los criollos, ¿no?, los mestizos con el 25%, ¿no?, ya entre los dos ya están formando cerca del 50%, ¿no? Se van a convertir ya para finales del siglo de 1895 en el 88% de la población, ¿sí? Y eso va a permitir justamente que sea, digamos, entendido como natural su empoderamiento, ¿no? O sea, por eso digo, quien gana es la sociedad nacional, que es en este momento, somos todos nosotros, pues, pero surge a partir de estos grupos de mestizos y criollos, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo el proceso, ¿no?, de revolución, ¿no?, le dio el triunfo a unos y la derrota a otros, pero si no hubiera estos triunfos y estas derrotas, no podríamos hablar justamente de la conformación de la sociedad mexicana, de la cual somos parte, ¿no? Muchas gracias. Doctor. Muchas gracias. Continuando un poco con las ideas que han vertido aquí mis amigos, el doctor Villegas y el doctor Guerrero Galván. En cuanto al factor religioso que se mencionaba, yo quisiera destacar un punto que me parece interesante. De 15 diputados que tuvo la Nueva España a Cádiz, 10 eran curas, ¿verdad? Y algunos muy importantes, ¿no? Por ejemplo, recordemos aquel siniestro señor que luego fue obispo de Puebla, Pérez Martínez, ¿no?, que fue el que precisamente elaboró echó para abajo toda la Constitución de Cádiz, ¿no?, el manifiesto de los persas. Pues él era el presidente de las Cortes en Cádiz y él es de los que redactó el manifiesto de los persas. Posteriormente tenemos, pues, dos tipos geniales, ¿no? Uno, el tlaxcalteca José Miguel Guridi y Alcocer,
quien fue el que propuso la abolición de la esclavitud en las Cortes de Cádiz. Y los que se opusieron fueron los cubanos, ¿no? Porque dijeron, bueno, y si nos quitan a los esclavos, ¿quién va a trabajar? ¿No? Luego otro tipo importantísimo que fue José Miguel Ramos Arizpe, quien no nada más participó, sino pues él fue el que propuso los gobiernos locales, el antecedente de los estados, ¿no? Las diputaciones provinciales. Y otros más que quizá no son tan conocidos, pero que ya después en el México independiente pues fueron muy importantes. Bueno, el mismo Pérez Martínez, que después lo hace un obispo, pues fue el presidente de la Soberana Junta Gubernativa, que fue el primer órgano de gobierno que tuvimos en el 21, ¿no? O sea que rápidamente se cambió de cachucha el señor, ¿no? De no solamente monárquico, sino absolutista, independentista. Guridi y Ramos Arizpe, pues fueron los que hicieron la Constitución del 24, ¿no? Ellos dos fueron los grandes autores de la primera Constitución mexicana, que fue la del 24, y otros que siguieron su carrera eclesiástica, como por ejemplo Gordoa, que fue luego obispo de Guadalajara, fue diputado, etcétera, ¿no? Todos ellos participaron en el gobierno. Otro aspecto que quisiera yo destacar es el tema de la igualdad, ¿no? Que era uno de los puntos principales del plan de Iguala, ¿no? Las tres garantías, y una de ellas era la igualdad, que también fue criticada, ¿no? Cuando decía, bueno, por ejemplo el doctor Mora, ¿no? ¿Por qué quiere ser iguales a unos y a otros? Cuando el plan de Iguala se planteaba precisamente el que todos los mexicanos somos iguales para los efectos de la nueva nación, ¿verdad? Y yo quisiera mi intervención terminarla pues leyéndole a ustedes a quien le dediqué mi librito del pensamiento constitucional en la independencia, ¿no? Que yo se lo dediqué a todos aquellos héroes de nuestra agenda independentista que por negligencia o mala fe no figuran en el panteón de la patria, particularmente Juan Francisco Azcárate, José María Cos, Carlos María de Bustamante, José Manuel de Herrera, José de San Martín, Melchor de Talamantes y José Miguel Guridi y Alcocer. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pasamos a la intervención de todos ustedes, si así lo desean. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Yo sí quiero hacer un comentario, René, con relación a las varias intervenciones de Silvestre Villegas, y que, sí está bien, y que de alguna manera sí confluyen con un proyecto que tenemos en marcha, y es que el Estado mexicano pues fue resultado de una tensión entre las diversas propuestas ideológicas y no solamente de un solo bando. Es decir, esta diversidad de historias que se confluyen pues sí, me los dio para que se transmita. Bueno, gracias. Esta diversidad de historias que nos ofrece un poco don Silvestre, el doctor Villegas, pues nos permite reconsiderar la potencialidad de las participaciones. Si bien, como dijo en su última intervención Óscar, el trabajo de José María Morelos, que son los sentimientos de la nación, fue de alguna manera oscurecido un poco en la Constitución de Apatzingán. No es tanto, sino que está ahí un producto de tensión, de que no todo se puede dejar tal cual, ¿sí? Pero hay un avance, hay un documento fundacional de un Estado mexicano, ¿sí? Entonces, y luego otra parte que quería
a ver si puede ampliar esta parte que corresponde a la creación de las leyendas y los mitos en la historia de México. También el doctor Soberanes nos ha informado de la participación de Francisco Primo de Verdad con relación a la idea de soberanía que ya está presente por ahí en sus trabajos, soberanía nacional. Pero no está físicamente, no está corporizado este personaje en la historia de México. No está corporizado porque, como decía Oscar, pues carecemos de esa imagen fiel o fidel, verídica, confiable, etcétera. Entonces me hizo pensar también no tenemos la configuración en bronce del busto o documental de la fotografía, pero está su trabajo, ¿sí? Si acaso pensemos en la efigie en una moneda, como decía Oscar, entonces si de la historia de bronce pasamos a la historia amonedada, pues tendríamos otro tipo de construcción referencial de las participaciones diversas en la construcción de la historia de México. Y le repito, esta parte que nos transmite desde el inicio, cuando empezó, me hace pensar en que es justa la dimensión en que estoy pensando una reconstrucción de la historia constitucional en México, pensando en las diversas fuerzas ideológicas que nos permitieron tener un Estado mexicano variable, cambiante, pero que finalmente nos ha permitido constituirnos como nación independiente. Y eso es lo que podríamos celebrar hoy. La diversa participación de las fuerzas, de los hombres, de las mujeres, de todos aquellos que han hecho de este país una nación mexicana. Agradezco mucho su comentario y lo ligo, lo que usted ha dicho, con como terminó el doctor Soberanes. Ahorita estamos peor. Él nombró en su epígrafe a una serie de personajes que no figuran, decía, en primera línea en el panteón cívico. Bueno, me toca luego dar clase en ciencias políticas de primer ingreso. Y entonces no quería yo utilizar el libro de la historia del Colegio de México. Dije, ahora vamos a utilizar otro. Y entonces fui al Fondo de Cultura Económica y me encontré uno coordinado por la doctora Gisela von Boveser, hecha por la Academia Mexicana de la Historia, por miembros de la Academia de la... Y el capítulo correspondiente a la independencia no menciona a nadie. O sea, es un capítulo iconoclasta, o sea, bueno, yo menciona a Hidalgo por mera fórmula, ¿no? Pero es increíble cómo no solamente en ese obra, que lo digo, es la Academia Mexicana de la Historia, sino que si nosotros lo vemos en el caso de esa obra o lo que les están dando a los chavos en sus respectivos libros de historia, los libros de texto de historia, se desdibuja estos procesos y entonces la independencia queda en una o dos páginas que lo puede entender el especialista. El especialista puede en un momento dado decir, bueno, sí, efectivamente lo que plantea fulanito de tal es el proceso en general de los cambios jurídicos, de la parte de la sociedad, pero para el chavo de primaria y secundaria, está bien que le den eso, que no sea la historia así de puras fechas y nombres, pero se ha llegado al extremo opuesto, ¿no? Entonces sí, efectivamente es una reflexión donde hay personajes, donde hay fechas y hay transformaciones. Esas transformaciones que como nos decía ahorita Alonso, bueno, está quién finalmente, cómo queda esa sociedad donde había una minoría rectora y fundamentalmente estos especies de gran mayoría indígena, que luego sucede, y el doctor Soberanes seguramente tiene un análisis mucho más fino que yo. Uno ve en la Constitución de 24, de 36 o de 57 o la de 17, el primer artículo, el segundo que dice, todos los mexicanos por el hecho de nacer en el país son mexicanos. Y a partir de las reformas de Vicente Fox, dice, todos los mexicanos son mexicanos, pero hay otros mexicanos que son mexicanos pero son distintos. Y empieza a ser un decálogo de los pueblos indios.
Entonces se vuelve a dar esta especie de distinción colonial entre unos son unos mexicanos, que sería el producto del liberalismo del siglo XIX y la Revolución Mexicana, y luego hay otros que vuelven a surgir y que hay que tratarlos obviamente así como si fueran niños, igual que en la época colonial. Entonces eso nos lleva a el gran problema de este país, que es no solamente crear instituciones, sino que esas instituciones funcionen, ¿no? Entonces se hace la independencia. Hay personajes como el doctor Soberanes, que pueden ser el obispo Pérez o puede ser José María Luis Mora, etcétera. Y esa gran dificultad de que las cosas avancen, ¿no? Ya ves esa frase de Bolívar, de que era arado en el mar. Y yo leí un libro del doctor Abelardo Villegas, uno de los últimos, que decía, el libro se llama Arar en el mar, la historia de la democracia en América Latina, y después de al leer el libro, bueno, se deprime uno verdaderamente, porque son esfuerzos y esfuerzos, algunos chispazos, logros importantes, y luego oscuridad. Y chispazos y oscuridad. Y luego creemos que ya llegamos a la parte de la democracia y resulta que las prácticas nos retrotraen al 88. ¿No? Hablamos del caso mexicano. Entonces, como usted dice, ¿cómo poder hacer que se confluyan la parte de hacer una especie de síntesis de las ideas del 8, de las ideas de Apatzingán y Morelos, y luego lo que viene, como dijo el doctor Soberanes, lo de Iguala, y auténticamente generar y ver esos tres proyectos cómo se plasman, si es que se plasman finalmente en nuestros corpus constitucionales? Pero yo no soy abogado ni constitucionalista. ¿Alguien más? ¿No? ¿Algún comentario? Yo cerraría este conversatorio agradeciéndole su participación, agradeciéndole su asistencia. El motivo real de esto fue no pasar desapercibida una fecha tan importante en nuestra identidad nacional. Ver que todavía a 196 años de distancia polemizamos sobre los verdaderos fines de esta independencia o los verdaderos matices de este movimiento, y que bueno, próximos a los 200 años vamos a ver cómo nos va en el 21 o en el mismo 20. Bueno, pues muchísimas gracias y esperamos verlos nuevamente.